Ahora recibimos al señor Luis Newman. Es maestro mayor de obra, egresado del Colegio Otto Kraus y estudiante del cuarto año de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como BIM Manager de la Universidad de Buenos Aires, donde realiza el modelado, gestión y administración de ingeniería BIM, utilizando el software Revit, centrando su actividad en la Facility Management de hospitales. El señor Luis Newman nos presenta a continuación su ponencia Fases. Bueno, yo voy a hablar de fases, cómo trabajar un proyecto con múltiples fases en Revit y le voy a mostrar básicamente cómo lo trabajamos. Yo trabajo para la Universidad de la UBA, para el rector de la UBA en la Subsecretaría de Refuncionalización Hospitalaria. Nosotros encaramos un proyecto que incluye un relevamiento del edificio del Hospital de Clínicas que se hace en 2012. Entonces se realiza un modelo existente y luego todo un plan de obras maestro, digamos, que incluye distintas reformas que se van a implementar en el hospital. La UBA es uno de los primeros, digamos, nosotros encaramos el primer proyecto en Revit por parte de la UBA en BIM, digamos, como pioneros en esto, digamos, dentro de la UBA. Y en el modelo, como se ve en la imagen, digamos, podemos ver el modelo existente y el modelo de la etapa 1, que se trabajan siempre dentro de un mismo archivo. Estas son imágenes que se exportan desde un mismo archivo. Siguiente. Como vemos en la diapositiva, vamos a ver qué son las fases, cómo aplicarlas y cómo trabajar nuestros proyectos con fases. Las fases se tratan de dividir nuestro proyecto en la cantidad de etapas en que se va a realizar la obra. Se va a realizar la obra real. Esto, nosotros por ejemplo hicimos relevamiento 2012, en la primera etapa como etapa 1, y en la imagen que se puede ver hay un modelo existente, parte de ese modelo que se demuele y un proyecto nuevo que se realiza. Y en la última imagen se puede ver cómo Revit permite esa visualización múltiple, donde puedo filtrar y ver lo que yo necesite ver según la etapa. Como sabemos, en Revit no se dibuja, se construye. El modelo que se hace es el modelo real, es tal cual como se va a hacer en la realidad. Y para poder saber eso hay que saber proyectar para saber construir el modelo. Siguiente. Perfecto. ¿Cuál es la importancia de dividir el proyecto en fases? Revit nos permite avanzar y retroceder en el tiempo. Esto quiere decir que yo puedo ver las distintas etapas dentro de un mismo modelo sin necesidad de tener que borrar o eliminar algo. Si yo voy a demoler algo dentro de un proyecto, esos elementos pasan a una etapa de demolido y yo puedo visualizar todos los planos o las visualizaciones que quiera, sean planta, corte, vista, perspectiva, sin tener que eliminar esos elementos. Simplemente diciéndoles que ese elemento está en una etapa distinta. Cuanto más fases tenga dentro de un modelo, mayor va a ser el control que voy a tener sobre el mismo. Esto quiere decir que tanto sea para la organización de los planos, para los cómputos, yo voy a poder, cuantas más etapas tengo, repito, separar estos ítems. Sí. Los cómputos, como sabemos en Revit, son automáticos y nosotros lo que podemos hacer dentro de los cómputos es aplicarle una fase, un filtro a los mismos y que nos diga qué cómputos tengo. Por ejemplo, de mampostería en una etapa demolida, de mampostería en una etapa nueva y así con las distintas categorías, sea ventanas, puertas y todo lo que yo necesite. Como se ve en la imagen, esto es un sector del hospital de clínicas, un sector del modelo, del sector de quirófanos. Es de un mismo modelo, se extraen las tres visualizaciones, la planta existente, lo que se va a modelar dentro de esa planta y la planta que se va a construir, a la cual se le puede agregar el equipamiento que también va a estar en sus respectivas etapas. El modelo nos permite, como se ve en la parte de abajo, construir y ver en perspectiva y planta, cortes, las distintas etapas. La finalidad de las fases es ayudarte en el desarrollo de la obra.
Cuando uno crea las fases, tiene que ser prolijo y en realidad tiene que estar conforme y cómodo con la forma de dividir las fases. Si yo creo muchas fases y a mí se me hace complicado trabajar el modelo en esos, tengo que limpiar y elegir yo mismo cuáles fases me son convenientes para realizar la obra. Esto tal cual se puede hacer. Nosotros lo aplicamos en un modelo existente que sufre reformas. Esto se hace en un modelo nuevo con distintas etapas, donde se pueden distinguir las etapas de licitación, las etapas de construcción. Y como se ve en la imagen del hospital, digamos, ahí se pueden ver los dos tipos de modelos. Revit viene por defecto con dos fases, una fase existente y una fase nueva, de nueva construcción. Todos los elementos tienen una fase, cuando construyo algo, ese elemento siempre está referido a una fase. Y la creación de las mismas dependen del tipo del proyecto y del tiempo de ejecución del mismo, como recién. Ahí va. Nosotros tenemos fases y filtros. Los filtros están aplicados a las visualizaciones. Yo puedo aplicarle un filtro a las visualizaciones que yo quiera en Revit y determinarle qué es lo que quiero ver. Estos uno lo puede configurar, digamos, no vienen por defecto algunos, pero yo puedo configurar si quiero ver lo nuevo y lo demolido, lo viejo y lo demolido, lo ya construido, la etapa 1 y la etapa 2, lo construido y la etapa 1. Esas son todas configuraciones que yo puedo hacer. Y las fases están aplicadas a los elementos, como decíamos. Por ejemplo, ahí yo toco un elemento. Ese elemento va a estar, por ejemplo, en la etapa 1. Lo que se ve más claro dentro de la perspectiva está referido a la etapa de relevamiento en el 2012. Lo que está en otro color, digamos, es la construcción nueva. Todo esto está filtrado para que a mí me sea más fácil distinguir cuáles son las etapas que yo quiero ver con mayor claridad en esa perspectiva. Bueno, los estilos de visualización. Yo puedo configurar distintos estilos de visualización. Esto quiere decir la forma en la que yo quiero que se vean los distintos elementos según sus fases. Por ejemplo, en las imágenes que se ve, podemos distinguir que en azul yo le puedo decir que esté en la etapa, los elementos que están en una etapa de construcción nueva. En punteado puede ser una etapa demolida. Podemos ver que hay sectores que aparecen como rayados. Si yo en una construcción nueva quiero demoler una puerta, Revit automáticamente me va a marcar que el vano de esa puerta, si yo le quiero construir un muro, van a estar en dos etapas distintas. Entonces automáticamente me va a marcar con una visualización distinta que ese elemento va a tener un relleno que está en otra etapa. Por eso el muro está en azul y lo que está en rojo es lo demolido. Lo que está en gris es una etapa nueva. Y así yo puedo ver configurar las distintas formas de visualización para los elementos que yo requiera. Y dónde aplicar ese filtro. Cuando yo aplico un filtro lo puedo aplicar también en los cómputos y en todas las visualizaciones. Esta voy a mostrar cómo es la aplicación que nosotros le dimos a las fases en el Hospital de Clínicas. Se puede ver cómo dentro del browser nosotros separamos según los pisos y además en las etapas. Tenemos un piso 12, por ejemplo, a construir y a demoler. Lo mismo con el entrepiso, tenemos un entrepiso a construir y a demoler, para poder visualizar en ellos los distintos elementos. Y arriba, que esto está en relevamiento 2012 lo azul y en rojo la etapa 1, tenemos la etapa existente de entrepiso y también de planta número 12. Y en la planta, como podemos ver ahí, es distinguido cuáles son los elementos. Como acá podemos ver la morfología que nosotros desarrollamos en Revit en la etapa existente. Esto, digamos, es producto de distintos asesores. Digamos, hay distintos asesores con los que se relevó el hospital y esta información sigue actualizando constantemente. Nosotros lo que hacíamos era traspasar los planos en AutoCAD, como comúnmente trabajan asesores, y brindarlo al BIM.
y aplicarle las distintas fases que nosotros requeríamos para trabajarlo y exportar la información también del modelo para coordinar con eso los errores que a veces en CAD no se pueden ver o la falta de información que nosotros requeríamos que se vuelva a realizar. Acá está seleccionado, digamos, marcado con otro color, lo que es en la etapa 1 de la obra, de núcleos de ascensores, del nuevo atrio, un helipuerto. Esto lo hacemos también para facilitar el estudio a la hora de visualizar el hospital. Si uno puede separar esas visualizaciones y mover el modelo de forma cómoda y visualizarlo cómodamente, nos permite ver cuáles son los errores que podemos tener para solucionarlos. Las fases también están aplicadas a las instalaciones. Nosotros desarrollamos el modelado de las instalaciones de mando, de retorno de quirófanos, por ejemplo, y a esas instalaciones le ponemos una fase. Si nosotros decimos que esas instalaciones están desarrolladas en la fase 2, esos elementos tienen esa fase y yo puedo apagarlos o prenderlos según la visualización que yo quiera para que aparezcan y tener de esa manera la información ordenada para poder brindarla a quien lo requiera cómodamente. No tener que estar filtrando todo el tiempo a la vez que yo necesito algo, sino crear las visualizaciones en el browser y exportarlas en el momento que se requiera. Bueno, esto es, como dijo acá recién el otro chico, que lo que nos brinda RateMap, digamos, como se ve, pasamos la información de AutoCAD a RateMap, brindar las interferencias y generar la documentación automática, y de esta manera coordinar con los asesores donde hay interferencias, cómo solucionarlas, etc. Listo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o algo. Sí. No, el hospital está nosotros lo hicimos por piso. O sea, hay que tener en cuenta que el hospital ocupa una manzana prácticamente, un poco más, y son muy pesados los archivos. Entonces nosotros lo que hicimos fue un archivo por piso. Todo eso está linkeado en un máster donde yo puedo visualizar todo el edificio, pero sin que tenga el peso de cada archivo. Está linkeado solamente. Y las instalaciones es lo mismo. Creamos un archivo de RateMap. En este caso es un solo archivo porque es mando y retorno, están creados en el mismo archivo de RateMap y también está linkeado a este máster. O sea, nosotros creamos un máster y los distintos pisos. Exacto, arquitectura, estructura y bueno, el equipamiento que requiera cada sala. Y las fases están aplicadas a las visualizaciones. Entonces yo, por ejemplo, tengo planta baja construida, esa misma planta yo la duplico y le aplico otro filtro, que el filtro sea etapa 1 y que vea etapa 1 y relevamiento. Entonces ese plano me va a mostrar las dos fases. Y yo o sea, están aplicadas las fases a las visualizaciones. Yo la fase se la aplico al elemento. El filtro a las visualizaciones, perdón. ¿Hay más? Muchas gracias. Gracias, Luis.